Lince TV, política y noticias. El divorcio entre Podemos y PSOE claramente es con fines electorales porque estamos en campaña, no por otra cosa. Ya te dirán que es que tienen posturas irreconciliables, pero durante todo este tiempo han estado encantados de haberse conocido. PSOE porque así Sánchez puede usar el Falcon y Podemos porque así han tocado poder, cosa que en la puñetera vida soñaron con hacer. Lo que pasa que claro, ahora tienen que intentar distanciar posturas. Y todo eso lo veremos, sobre todo a nivel de líderes nacionales, pero primero vamos a ver cómo ese malestar ya ha ido descendiendo pues ya a nivel de concejales, a nivel de municipios. Y ha pasado algo muy gracioso, porque ya sabéis que los ecosistemas pues tienen sus depredadores y tienen a sus presas. El depredador natural de las subvenciones son las feministas, las charos. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que hay dos especies compitiendo por el mismo nicho. Están las feministas del PSOE y están las feministas de Podemos. Y vamos a ver un enfrentamiento entre feministas del PSOE y de Podemos que no ha acabado con las dos tirándose de los pelos de puñetero milagro. Bien, la que está hablando es la feminista de Podemos y la que se ha situado detrás de ella es la feminista del PSOE. La reconoceréis por la estética. Una va pues con el uniforme a lo Ángela Rodríguez Pam y la otra va con su uniforme a lo Adriana Lastra. Cada quien pues se tienen que identificar, ¿no? Para que se sepa de qué especie son. ¿Quieres que volvamos a tener que enseñar un moratón para probar que te han resistido a una violación? Claro, le está haciendo muecas por detrás con la mala suerte de que en este momento exacto la feminista de Podemos se ha dado cuenta por el rabillo del ojo de que la otra le estaba haciendo detrás. Yo lo único que pido es respeto a mi derecho, mi libertad de expresión y me veo un poco coaccionada con gestos, Tremendo victimismo, se ve absolutamente coaccionada, porque le han hecho por detrás así. Las personas que hacen esas cosas creo que dejan mucho que desear y no hacen muy bien al feminismo. La acusa de ser una maleducada. Sí. Bueno, aquí le piden a la feminista del PSOE que se aparte, y la otra, pues después de haber soltado su speech, continúa. Susurran por ahí desde el público que esta es del PSOE y esa es de Podemos. Y aquí la del PSOE le afea utilizar el feminismo para hacer política, y ya vais a ver la respuesta de la podemita. Me hace gracia que los de Podemos siempre hablan de libertad de expresión cuando desde el origen de Podemos les han paseado por todos los platos de televisión, pero es que desde la secta hasta Intereconomía, o sea, es que no se podrán quejar. Es más, todos nos acordamos de Ángels Barceló consolando a Pablo Iglesias porque Rocío Monasterio le dedicó las mismas palabras que el propio Pablo Iglesias le dijo a Iván Espinosa a los Monteros, ¿no? Pero bueno, que sí, que la prensa les persigue, lo que ellos quieran. Atención a lo que le va a decir ahora la feminista del PSOE. Reducirle la pena a los violadores. Eso no Reduciéndole las penas a los violadores. se quiere. Reducirle la pena a los violadores. Reducirles las penas a los violadores, eso es lo que queréis. Precisamente la ley del solo sí es sí ha sido uno de los argumentos que han empleado para escenificar el divorcio. Lo han afeado tanto los de Podemos a los del PSOE como viceversa, pero aquí hay que hacer un pequeño inciso para los señores del PSOE que eran muy de dignos porque supuestamente esta ley reduce las penas. Es que el PSOE votó a favor de la ley del solo sí es sí. Pero no solo el PSOE, también Ciudadanos votó a favor. También 4 diputados del PP votaron a favor. Y también todo el bloque independentista votó a favor. El único partido en el cual ninguno de sus diputados votó a favor de la ley del solo sí es sí fue Vox. Y el único partido que avisó de que esto iba a reducir las penas fue Vox. Con lo cual, a mí me hace mucha
mucha gracia ver ahora muy indignados a Inés Arrimadas o a miembros del PSOE con esta ley cuando la votaron. Y aquí una de dos, o la votaron a sabiendas de que esto iba a reducir las penas, o es que ni siquiera se leen lo que votan, lo cual me parece hasta peor, porque se supone que están cobrando bastante bien para por lo menos leerse las leyes. Y ahora vamos a empezar a ver todas las cuestiones del divorcio dentro del PSOE con Podemos, y vamos a empezar precisamente con esto que le ha afeado la concejal socialista a la concejal podemita. El PSOE registra sin Unidas Podemos la reforma de la ley solo sí es sí, pero se abre a negociar las enmiendas. Y aquí el detalle no es el hecho de que haya quedado mal Irene Montero con la ley del solo sí es sí. No, es que ha quedado mal todo Podemos porque es una anomalía que una ley sea enmendada a los pocos meses de haberse aprobado, porque lo lógico es que las enmiendas lleguen años después. Y también Vanguardia se hace eco de esto mismo. PSOE y Unidas Podemos escenifican su divorcio feminista en un pleno de ascendencia lorquiana. Las diputadas del bloque de investidura se abroncan unas a otras la iniciativa socialista de reforma de la ley solo sí es sí, cuya forma en consideración logra el apoyo de la derecha estatal y autonómica. Y ahora vamos a ver cómo Yone Belarra cargó contra el PSOE, pero no es la primera vez, porque aquí hay que hacer un pequeño inciso. Yone Belarra en su momento amenazó al PSOE con disolver la formación de gobierno si continuaban con el envío de armas a Ucrania, que lo veremos después, y al final el PSOE siguió haciendo lo que le daba la gana y Podemos tuvo que recoger cable. A ver, los de Podemos tontos no son. Saben que todas las encuestas les están dando que van a prácticamente desaparecer y que si vamos a las urnas ellos se van a comer un colín. Entonces, de cara a la galería, de cara a sus votantes, ladran, pero no tienen capacidad de hacer ningún tipo de presión ya. Y eso Sánchez lo sabe. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Yone Belarra recientemente. En el contexto de esta semana, el Partido Socialista se equivoca cuando mira a su derecha para legislar o para gobernar. Lo vemos con los perros de caza en esta norma, lo hemos visto también con la ley solo sí es sí. La ley de malestar animal. Donde de la mano del Partido Popular han propuesto volver al Código Penal de la manada, y lo vemos también a lo largo de esta semana con la caída, ¿no?, de la derogación de la ley Mordaza. Aquí hay que hacer un inciso porque es importante la semántica. Fijaos cómo pervierten el lenguaje. Evidentemente la ley anterior, bueno, que eran dos, lo que hacía era pues tener delito de agresión sexual, el delito de abuso sexual, con una horquilla de penas aparejada cada una, con los agravantes, eximentes, etc. Bueno, eximentes, atenuantes, etc. Como cualquier otra ley. ¿Qué han hecho? Pues llamarlo ley de la manada. ¿Por qué? Porque en el imaginario popular lo que pasó en Pamplona pues estuvo muy mal y entonces fue por culpa de la ley anterior. Entonces, la ley de ellos sería la ley contra la ley de la manada, pero evidentemente hacer eso sería como llamar a la ley del solo sí es sí ley de los violadores. Evidentemente, cuando emplean esas palabras lo hacen a sabiendas para hacer populismo, que es lo único que saben hacer desde Podemos. Aunque, con el tema del populismo, el PSOE tampoco se queda atrás. Es algo a lo que nos comprometimos todas las fuerzas progresistas cuando estábamos en la oposición. Insisto, creo que si este Gobierno quiere revalidar el mandato que los ciudadanos y las ciudadanas nos dieron, si queremos tener 4 años más de gobierno progresista, es fundamental cuidar la mayoría de la investidura. Fijaos que cuando habla de gobierno, habla de ellos, no se incluye. ¿Por qué? Porque esta es la estrategia de Podemos, intentar gobernar y hacer oposición al mismo tiempo. Si algo está mal, no, nosotros no es que estamos en contra de esto. Si algo está bien, lo hemos hecho nosotros, que también hay que tener mucha cara, ¿no? Porque es que, a ver, estáis en las instituciones, gobernáis vosotros, no podéis venir en plan, no, es que esto está mal, esto no nos gusta, cuando perfectamente en cualquier momento podéis disolver la coalición. Que es la que nos ha permitido los principales avances de esta legislatura, y creo que el Partido Socialista tiene que dejar de mirar a su derecha para mirar a su izquierda. Decir que el PSOE mira a la derecha, decir que el PSOE es de derecha, pues mira, es de muy mal gusto, ¿no? Pero bueno, no ha sido lo único. Como comentaba al principio, también a colación de la guerra de Ucrania, Podemos fracturó bastante, intentó dividir, intentó chantajear, pero no le salió bien porque Sánchez es plenamente conocedor de las encuestas. Del envío de armas a Ucrania al alza del gasto militar, la guerra que tensó las costuras de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
El anuncio de que España proporcionaría material ofensivo abrió una de las crisis más serias de la legislatura. Que bueno, crisis seria no, porque ya digo que todo esto fue un paripé. Como paripé fue también el chantaje al que intentó someter Yolanda Díaz al gobierno a colación de las manifestaciones de la huelga de metales de los trabajadores de Cádiz, que al final para nada porque no llegó a materializarse nada. Huelga de metal en Cádiz, Yolanda Díaz muestra su respeto por la protesta y apoya a Kichi, y lo llamó gran alcalde, e incluso llegó a afear el envío de una tanqueta cuando todavía ella estaba dentro de Podemos. Y también estaba dentro de Podemos, todavía no iba por libre con su plataforma Sumar, cuando dio a entender que sabían perfectamente que el COVID tenía riesgo pandémico en este país y que aún así llamaron a ir al 8M. Yolanda Díaz afirma que ella veía lo que iba a pasar con el COVID 3 semanas antes de las manifestaciones del 8M. Y a pesar de todo ello, no disolvieron la coalición de gobierno, a pesar de todo ello, siguió gobernando. A pesar de todo ello, llamaron a acudir a las calles ese mismo día y a pesar de todo ello, pues no pidió disculpas y no disolvió el gobierno, con lo cual todo queda en un teatrillo de cara a las próximas elecciones, pero no van a disolver absolutamente nada ni tienen diferencias irreconciliables. Cuando ellos consideren que hay que llamar a urnas, pues lo harán. Si querían haber disuelto el gobierno, lo podían haber hecho mucho antes, porque es que incluso en campaña Sánchez dijo hasta la saciedad que con Podemos no, y al final fue con Podemos sí. Y me parece importante recalcar, como solemos hacer, que en realidad, si Podemos está en las instituciones, es porque al PSOE le da la gana. Podemos nunca ha tenido fuerza como para gobernar, y los responsables de todas estas leyes de malestar animal, de liberar agresores sexuales, etc., es del PSOE. Es que no tiene sentido que se vea a Podemos como el responsable de todos nuestros males, cuando sin el PSOE no hubiesen ido a ningún lado. O sea que es importante que no olvidemos que Sánchez es culpable de esto, como también fue culpable de confinarnos de manera inconstitucional.